there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts y Paris Reagan y David Borg. Y nuestro invitado especial el día de hoy es Creston, ¿cómo pronuncio su apellido? Tomlin, muy bien. Tomlin. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Este hombre predicó 2 mensajes maravillosos en el Centro Familiar de Adoración. Este último fin de semana, yo sabía que era un gran salmista, eso era obvio, pero jamás lo había escuchado predicar. Por supuesto, tampoco lo había escuchado cantar antes, pero su predicación está al mismo nivel que su alabanza para el Señor también. Mensaje fantástico, ambos fantásticos, y entiendo que usted dijo que iba a regresar otra vez, ¿cierto? Bueno, sí. Sí, lo puse en aprietos. Le dije al pastor Donnie, si ustedes me pueden soportar, yo también. Muy bien, sí. Será un honor. Sí, espero que podamos programarlo Sí, bien. Me encantaría. Fue un gran servicio, grandes servicios, alabado a Dios por eso. Y Dave, es bueno tenerlo con nosotros el día de hoy. Doctor Watts. Sí, señor. Paris Reagan. Y ustedes y la audiencia alrededor del mundo, donde quiera que ustedes se encuentren. David, comenzaremos en el capítulo o en el versículo 24. Ya lo hemos leído desde antes y hemos tratado, fue algo bastante detallado, pero sigamos una vez más con los versículos 24 y 25. Miserable hombre de mí. Cualquier creyente que intenta vivir para Dios fuera del orden prescrito de Dios, que es Jesucristo y el crucificado, vivirá una existencia desgraciada y miserable. Esta vida solo puede vivirse de una manera, de un modo, y ese modo es la cruz. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Al instante que él clama aquí, en él encuentra el camino a la victoria, ya que él ahora está clamando y pidiéndole socorro a una persona, y esa persona es Cristo. De hecho, el texto griego es masculino, que indica a una persona. Lo hemos dicho muchísimas veces porque siento que el Señor quería que nosotros lo dijésemos, que el problema de la atadura es agudo el día de hoy como nunca antes. Estaba leyendo el otro día, el escritor del libro que estaba leyendo dijo que como 30 millones de estadounidenses son alcohólicos. Y estaban diciendo que si tenían un trago al día, es lo mismo que ser alcohólico. Y el problema es muy grave. No solo es el alcohol, sí es el alcohol, pero realmente no solo es el alcohol. El problema de las drogas está tan mal como el alcohol. Y la pornografía proclama lo mismo. Una atadura aguda, por decirlo así. Estaba leyendo el otro día que las mujeres tienen tanto un problema con la pornografía como los hombres. Yo no sabía eso. Y hay millones que están atadas. Satanás quiere poner a una persona en ataduras. Y él está teniendo éxito y rápidamente. Es un problema que es agudo. Millones de millones, y muchos de estos dicen ser cristianos. Y Satanás quiere traerlos a esas ataduras. Y si él puede tener el éxito al hacer eso, él casi ha garantizado la destrucción de esa persona. Y solamente, ahora,
el problema de todo esto es que solamente hay una panacea, una situación de victoria, y esa es la cruz. La iglesia desafortunadamente ha tropezado con los mismos esfuerzos que el mundo presenta. La psicología, Alcohólicos Anónimos, cualquier cosa que pueda hacer, no me importa qué sea, no puede ser victorioso. La persona no puede salir con la victoria fuera de la cruz. Ahora, entienden lo que les acabo de decir. Yo sé que la mayoría de la iglesia estaría en desacuerdo con lo que les acabo de decir, pero aún así no niega la verdad del asunto. Y ataduras de las tinieblas. Satanás quiere arrastrar a la persona a la atadura, lo cual significa que no puede parar cualquier cosa que esté haciendo. No pueden dejar de hacerlo. Y están atados a el alcohol, las drogas, nicotina, apuestas. Recuerdo ya hace varios años que estaba yo con unos amigos en Las Vegas. Y él dijo, yo quiero mostrarle algo, venga para acá. Yo pasé por una porción del casino dedicado a las apuestas mientras la persona estaba haciendo lo que quería hacer. Vi a una señora, seguía jalando esas palancas en esas máquinas. Yo solo estaba viéndola un periodo de tiempo corto. Y jamás había visto yo una mirada de desesperanza tan grande en su rostro. No se trataba de perder el dinero, aparentemente, sino más bien se trataba de estar atada a algo y no podía parar. Y al estar ahí viéndola y seguir alimentando esas máquinas, no podía ella dejar de hacerlo, y ese es el problema, no podía parar. Y millones están en ese mismo lugar. Quiero hacerles una pregunta. Estoy hablándole a alguien y yo sé que la respuesta a la pregunta. Estoy hablándole yo a alguien que esté en ataduras al alcohol, a las drogas, pornografía, apuestas, o sea, lo que sea. Y antes de que yo responda la pregunta, yo mismo, hay millones, y no estoy exagerando, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar o decir ser salvos. Leí la historia hace poco tiempo de un hombre que él era un psicólogo, tenía un título en psicología. Él trabajaba para el Estado para tratar de ayudarle a la gente que estuviera en ataduras. Y para hacerlo breve, él dijo que él intentó todo con sus pacientes. Todo lo que le había enseñado a otros a hacer. Ahora, escúchenme bien. Pero no tuvo efecto. Dave, le pregunto yo a usted. Él estaba tratando de traer liberación y victoria para ayudarle a esa persona a dejar de beber o a dejar de apostar, porque ese era el problema. Y no funcionó para ellos. Así que, ¿cómo puede funcionar para el que se supone que debe estar ayudando? Sí. Bueno, la mayoría de la gente piensa que la psicología es un set de soluciones,
pero hay 5,000 diferentes áreas de la psicología que la gente, usted puede escoger. Usted tiene un título en psicología Sí, señor. y ¿alguna vez usted llegó a ese punto en el que usted estaba tratando de ayudarle a la gente y no estaba ayudándole a nadie? Absolutamente. Yo conseguí mi diploma en 1983. 1984 yo llegué aquí a trabajar en el ministerio. Y usted quería ayudarle a la gente. Absolutamente. Es por eso que yo regresé a la escuela para conseguir un diploma. Pero a través de los primeros años que estaba aquí, nosotros llegamos a la conclusión que la respuesta no es la psicología. Y sí, ¿Luchó usted con eso? sí, y hasta varios años después, cuando Dios le dio a usted el mensaje de la cruz, yo creo que hay muchas personas en la iglesia que están luchando con cosas. Podemos hacer una lista de probablemente 15, 20, 25, 30 cosas que la gente hace para tratar de vencer las ataduras en sus vidas. No estamos hablando solamente de los 5 grandes que usted ha hablado, pero estamos hablando de falta de Así es. perdón, Temperamento ira, incontrolable. varias otras cosas que nosotros podemos añadir a la lista que la gente está atado, que son tan severos o más accesibles, pero haciendo todo tipo de cosas, ayunar, orando más, y asistiendo a la iglesia, más leyendo la Biblia, más todas esas cosas son maravillosas y tenemos que hacer esas cosas, pero esas no son las respuestas. Leímos de eso que es Cristo. Es Cristo y el crucificado, sí. Sigue. La mayoría de la psicología es humanística. Trata al hombre es. del punto de Correcto. comienzo equivocado. Trata de identificar al hombre como alguien bueno, naturalmente, pero la revelación que el apóstol Pablo está viviendo en Romanos 7 no es la revelación de que el hombre es bueno en sí mismo. Cuando empieza con ese fundamento fallido, va a buscar los recursos equivocados para ayudar Las al hombre. soluciones La solución equivocada. La psicología ni trata con el pecado. Empieza con esa posición fallida, la revelación que aún el cristiano necesita. Sabemos que esta es una revelación, lo que Pablo está viviendo acá, de que el pecador necesita para ser salvo, pero lo que vemos en Romanos 7 es que hay una revelación que el Hijo de Dios también necesita para poder permanecer salvo. Pablo dice, en mí no existe nada bueno, en mi carne no hay nada bueno. Oh, miserable de mí. Y no es que yo era, sino que ahora soy salvo, lleno del Espíritu, hablo en lenguas, predico, enseño y dirijo a la iglesia, pero ese hombre es miserable y ese hombre necesita una solución fuera de sí mismo para poder caminar consistentemente en victoria. Entonces, la revelación que la humanidad necesita, aún el Hijo de Dios, no es que somos buenos, es de que nosotros somos malos y nuestra propensidad es hacia aquello que es malo, y el tratar de vivir para Dios basado en nuestras propias fuerzas solamente nos lleva al fracaso, porque deja a Dios fuera de la ecuación, y cada vez que dejamos a Dios fuera de la ecuación, estamos destinados al fracaso. La palabra miserable ahí en el griego es teraporas y significa miserable a través del el cansancio del trabajo difícil. El trabajo difícil para mí, lo que yo añadiría, no que Pablo necesita que yo le añade a su definición de miserable a través del trabajo fuerte, sino que le añado frustración, miserable, frustrable, tratando de vencer el pecado, trabajando duro para tratar de vencer el pecado, pero teniendo la fuente de poder y el enfoque equivocado. Eso entonces lo deja en un estado de miserable, de frustración, de miserable, porque como lo hemos dicho antes, una persona que es regenerado por el Espíritu, una persona que es salvo,
no quiere ir a pecar, sienten la convicción del pecado. Si no sentimos la convicción del pecado, entonces hay algo malo con nosotros. No creo que somos salvos porque sentimos, entonces entramos a esta trampa de frustración y miseria porque seguimos haciendo este pecado. Y lo hemos leído y lo hemos recitado muchas veces, Romanos 6:13, el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, cuando estamos en este estado de lo que sea el pecado, sea apostar por pornografía, adicciones, iras, celos, malicias y todo este tipo de cosas que nos agobia. Entonces, cuando pensamos, bueno, si yo hago esas cosas, entonces voy a sobrepasar este pecado en mi vida. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, como Pablo se está examinando verdaderamente, esta cosa que estoy tratando de hacer no funciona. Pero ¿será que se dan cuenta de que lo que hacen es pecado? Sí, para ir fuera del orden prescripto de Dios es pecado. Entonces, para decir, bueno, usted está luchando con eso, bueno, haga estos 12 pasos y eso en sí es pecado. Pero es una muy buena pregunta porque nos lleva a redefinir todo. Entonces, cuando yo trato de acercarme a Dios por alguna otra base fuera de lo que Él ha diseñado en su palabra que yo siga, yo creo que es algo que Dios nos ha dicho que hagamos, como la psicología pensábamos que era bueno, el hermano Smith pensaba que era bueno, redefinimos como que eso es Dios y aún usamos la escritura para Así apoyarlo. es. Entonces, cuando nos encontramos luchando contra el pecado una vez más, tenemos que volver a definirlo. Entonces, la psicología ve una propensidad pecaminosa como un mal hábito. Le empezamos a dar nuevas definiciones y ahora esto va en contra del carácter de Dios, en contra de la palabra de Dios, una violación de la santa palabra. Y el mayor pecado de todo es que están tratando de hacerlo todo sin Dios, están tratando de hacerlo todo con sus fuerzas. Bueno, la única solución para el pecado, no me importa qué tipo de pecado sea, es Jesucristo y Él crucificado. Usted citó a alguien varias veces sobre no solamente la necesidad de arrepentirse de las cosas malas que hacemos, sino también las cosas buenas que hacemos. De eso está hablando Peirce, tratando de hacer cosas buenas para vencer el pecado. Bueno, tal vez el mayor ejemplo dentro de la iglesia, y lo hemos hablado varias veces, pero esto de celebrar la recuperación. El celebrar la recuperación de Teen Challenge aún de ese programa son autónomos, así que uno no puede definir a cada uno de la misma manera. Depende qué tipo de sistema cada iglesia esté usando, pero en mucho de esto de celebrar la recuperación y esto de Teen Challenge, una de las cosas que vemos es la perspectiva psicológica, esos principios que se usan y se enseñan para que estas personas dejen las drogas y el alcohol. Pero esencialmente lo mismo sucede. La psicología empaquetada como algo que hemos nombrado cristianismo. Es algo bueno, la gente tratando de ayudar a la gente, pero lamentablemente lo que usted está tratando de hacer, eso bueno, no me viene a la mente la palabra que quiero usar, pero lo que está tratando de hacer no es suficiente. Buenas intenciones no es suficiente. No es suficiente que usted tenga una buena intención. El asunto es si es bíblico. La Biblia dice que el usar ese programa de 12 pasos es la respuesta para el pecado del hombre. No. Lo que la Biblia sí dice es de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, todo el cuerpo del pecado, no solamente su culpabilidad, no solamente su presencia futura, sino hoy su poder ha sido quitado a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Iba a añadir que la voluntad y el deseo no es suficiente y grande para vencer el pecado. Así es, correcto. Muchas personas han disminuido, aún han dejado de beber en los alcohólicos anónimos, pero no han perdido el deseo. Mi entendimiento de esas reuniones, nunca he ido a una, pero mi entendimiento es que cuando van a Alcohólicos Anónimos, cuando se introduce es, hola, soy Dave Smith, soy alcohólico. Aún si ha dejado de fumar por 6 meses, un año o lo que sea, ellos no han vencido el deseo. Y esa es parte de lo que está hablando Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Yo sé, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Aún las cosas que odio, todavía me encuentro haciéndolas. La libertad es mejor que la recuperación. La liberación es mejor que la recuperación. Yo
yo no sé que yo pueda definirme como un alcohólico antes de venir a Cristo, pero si yo no lo era, estaba en camino y yo no me estoy recuperando de esa atadura hoy en día. Yo soy libre de ella. Y Es una gran diferencia. una gran diferencia. Yo no entro a un supermercado hoy en día y paso por las cervezas y pienso, oh, verdaderamente tengo que resistir. No tengo que resistir, ni siquiera pienso en eso, no quiero nada que ver con eso. Soy libre de ello. Honestamente, cuando yo paso y veo esas cervezas, digo, gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Le iba a preguntar, en los 2000 yo fui pastor de jóvenes en el área de Houston y una señora venía a la iglesia y ella me preguntó y otro personal que básicamente su esposo estaba en una cantina, él estaba en una parte mala de Houston y ella quería que nosotros fuéramos y lo agarráramos y lo sacáramos de la cantina. Y el personal que estaba conmigo dijo, yo no voy a ir ahí porque él luchó con el alcohol en el pasado. Yo no voy a esta cantina, no quiero regresar a ese ambiente. Entonces yo me fui, dije, está bien, no me importa lo que estaba sucediendo. Quien estaba tomando no tenía deseo de eso, nunca había luchado con eso. Entonces dije, nos vamos a ir, vamos a salir de aquí, usted se va a ir para su casa. Yo era joven y probablemente tonto y yo le hice lo que ella me pidió y él era un hombre más pequeño, entonces si lo tenía que manejarlo a él no era problema, entonces lo agarré y le dije nos vamos a ir y él estaba asustado de verme, se le quitó la borrachera cuando me vio y se fue para la casa, pero yo pensé en eso, si usted lucha con ese alcohol, entonces Amén. quiere ser inteligente. Si usted lucha con la pornografía, usted tiene que tener cuidado lo que pone delante de sus ojos. Sentido común es importante en esas cosas, no ponerse en esa posición y en esos lugares. No podemos descontar eso. Sí es bueno. Entonces hay pasos que son buenos para una persona con esa lucha para que siga. Pero por último, es cuando yo conocí un celebrity, un artista, tenía un hule en una goma en su muñeca y dice cada vez que quería tomar yo lo jalo y me pega para recordarme que no tengo que beber. Hay cosas que son como no son cuando uno es salvo y ha sido libre, a veces usted tiene que dejar de estar con la gente con quien eran amigos. A veces tiene que romper relaciones, pero toda la fuerza de voluntad, deseo, que no va a ser lo suficiente fuerte para vencer el pecado. Y existe algo que el Hijo de Dios necesita eventualmente descubrir. Todo lo que usted acaba de decir tiene el potencial, de hecho, dirigir a una mente legalista que no puede encontrar liberación. Creston, usted predica en diferentes iglesias todo el tiempo, ¿cierto? Y estaba leyendo el otro día que el problema del alcoholismo se está convirtiendo en un problema entre predicadores. Sí, señor. Y usted encuentra iglesias y denominaciones que quieren votar por leyes diciendo que beber moderadamente no tiene problema alguno. En sus viajes, ¿qué tanto usted encuentra, si es que se entera de algo acerca de eso en lo absoluto? Bueno, en mi ministerio yo oro y le ministro a la gente en una base regular que están batallando con eso a diario. Es algo grande. Sí, es lo que yo también creo que es un problema gigantesco. Es un problema muy grande y porque nos abrimos a la mentalidad de moderación, todo está bien. Sí. Y esto es algo que no solía estar en iglesias pentecostales. Correcto, Pero ahora sí lo está. lo es. Y si el predicador comienza a beber, su gente va a hacer lo mismo, o muchos de ellos lo harán. Sí, pero está la mentalidad con eso que algunos creen que es una herramienta de evangelismo que
hace a la gente conectar con esas personas y no quieren que se sientan que ellos están en un nivel más alto espiritualmente. Y puedo conectarme con eso, puedo tomarme una cerveza con ellos, un trago con ellos y puedo conectarme con ellos. Bueno, si algún predicador se ha enterado de sus pensamientos, ¿se ha enojado con usted o qué Oh, pasa? sí. Me han cancelado campañas por ello y he tenido desacuerdos con las personas que he trabajado con ellos. He tenido argumentos con ellos más de una vez por este tema. Sí. Si el creyente, y este es el tema principal y es un problema con el pastor, no entendemos lo que nos está sucediendo en nuestra unión con Cristo. Y eso es lo que Pablo está aprendiendo mientras él viaja a través de Romanos 7 con la lucha que él está viviendo. Ha aprendido que cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, y eso él nos enseña en Romanos 6, fuimos sepultados con él por bautismo en muerte, sepultados y resucitados en novedad de vida. Y porque fuimos resucitados en novedad de vida, no estamos tratando de resistir el pecado. Eso no es la manera correcta de ponerlo. El Hijo de Dios que está en Cristo no está tratando de resistir el pecado o de vivir en libertad del pecado. Nosotros somos lavados, somos santificados, somos justificados, y estos son hechos históricos absolutos. Si vemos sus posiciones en el griego, es lo que Pablo está diciendo. Es una historia, es una posición histórica que hemos sido liberados del pecado por nuestra unión con Cristo, y por eso no vivimos en resistencia hacia el pecado. Estamos caminando en la libertad que tenemos del pecado. Voy a decirles cómo vencer esto. No, yo jamás he bebido alcohol en mi vida. Alguien dice, bueno, usted no puede ayudarme entonces porque usted no ha enfrentado el mismo problema que yo he enfrentado otros problemas. El pecado es pecado. Y no importa qué tipo o qué rama del pecado sea, es pecado, está mal, es incorrecto. Y la obra en la cual usted participa para vencerlo, no es como lo quiero decir, pero la manera, el camino a la victoria es lo mismo para todo. No, el Señor no tiene una avenida de victoria para el alcohol y otra para las apuestas y otra para la pornografía, etcétera, etcétera. No es así. Es una respuesta. Y eso es Jesucristo y el crucificado. Pero quiero entrar un poco más en detalle. Y ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. No existe tal cosa como un pecado sofisticado. Todo es pecado, cualquier cosa que sea. El Señor quiere que seamos libres en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida para Dios. Y el Señor tiene una manera, y es un camino glorioso, y ha visto a millones libertados por el poder de Dios. Pablo dijo, yo me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Esa es la respuesta. Quiero que lo digan conmigo ahora mismo. Mi respuesta es esta. Mi respuesta, Mi es respuesta esta. es esta. Quiero que los hermanos lo repitan. Mi respuesta es esta. Mi Mi respuesta es esta. Es Jesucristo y el crucificado. Es Jesucristo y el crucificado. No soy yo, No No soy soy yo, yo, ni tampoco la iglesia, ni tampoco la iglesia, ni tampoco la Ni educación, ni tampoco la educación, o las buenas o obras, las buenas obras, o el dinero, o el o el dinero, dinero, sino Jesucristo y el crucificado. sino Jesucristo y el crucificado. Yo pongo mi fe exclusivamente, Señor, en ti. Yo pongo mi fe, Señor, exclusivamente en ti. Señor.
Tú eres mi victoria. Tú Tú eres eres mi mi victoria. Tú pagaste por ella en la cruz del Calvario. Tú lo Pagaste pagaste por en la ella en la cruz cruz del del Calvario. Calvario. Y ya es hecho. Y Ya ya es es hecho. hecho. Y si uno se mantiene firme en eso, y uno le dice al Señor cada día, Señor, es Jesucristo y Él crucificado. No soy yo. ¿A qué se refiere con yo? Bueno, si puedo ayunar 20 días, eso solucionará el problema. El ayuno es bíblico, pero no para vencer el pecado. Y su victoria está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Y si usted dice lo que he dicho, Señor, yo me propongo a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. No soy yo, ni la iglesia. Bueno, yo pensaba que la iglesia era la respuesta. No, Jesús es la respuesta. Hay millones de iglesias en todo el mundo que están practicando el pecado, diciendo que no hay problema. No es correcto. Y David, usted viaja bastante y encuentra usted ese mismo problema que Christian dijo que sí. De alguna forma, tal vez no tanto, porque la mayoría de las iglesias que yo visito están muy establecidas ya en el mensaje de la cruz, el que predicamos. Muy bien. Pero sí estoy al tanto definitivamente de iglesias que ellos sí tienen ese tipo de vida. Y sí existe, claro que sí. Sí, así es. Hermano Sogre, si puedo añadir algo, en el versículo 24, cuando Pablo dice, miserable hombre de mí, creo que cada creyente tiene que primero que nada tener una revelación de esto de miserable de mí, la lucha de la cual habló David, el tratando de vencer, el tratar de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer y vencer el pecado y reconocer la maldad de nuestros propios corazones. Tiene toda la razón. Nosotros necesitamos esa revelación primero antes de poder llegar a lo que Pablo llegó, la revelación de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando usted intenta algo que cree que es victorioso o que es la victoria, y usted se entera de que no es así, usted queda en el principio otra vez. Claro. Y ese es un problema miserable. Correcto, y ahí se encontró Pablo, él seguía Así es. luchando, tratando de hacerlo propiamente, pero finalmente, y creo que todos lo haremos cuando llegamos, cuando nos rendimos, entonces clamamos y gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este problema es gravísimo, no es algo que está nada más aquí superficial, es algo grave. Correcto. Y la única manera en la que se puede obtener la victoria es la cruz. Así es, correcto. Yo me propuse, dijo Pablo, a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. Este hombre fue uno de los hombres más educados que escribió en la palabra de Dios que ha llegado a existir. Pero se enteró de que no podía lograrlo. Que no importaba, sí. No pudo vencerlo con sus fuerzas. Cualquier cosa que hubiera sido, no importa. Así es. Y nosotros necesitamos esa misma determinación. Es el único lugar a donde podemos ir. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que opere en nuestras vidas. Y la única manera que podemos tener el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas es tener nuestra fe en Cristo y la cruz. Es la única manera. Ese texto que estamos citando es en 1 Corintios capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 1 al 5, el apóstol Pablo nos dice de que él se ha propuesto no conocer nada más que a Cristo y este crucificado y su predicación por eso era en demostración de espíritu y poder. Entonces cuando él se determina a no saber nada excepto a Cristo y este crucificado, lo que acompaña esa determinación es el mover y la operación del Espíritu Santo, el poder de Dios y después nos dice por qué él toma esa determinación en el versículo 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si queremos el mover y la operación del Espíritu Santo, queremos el poder de Dios que va a causar que la fe del hombre permanezca, tenemos que hacer la misma determinación, conocer solamente a Jesucristo y este crucificado.
Y estoy convencido de esto. Si no vivimos una vida llena del Espíritu continuamente, vamos a buscar algo que nos llene. Vamos a buscar algo que nos llene, Sí, ya así sea el es. alcohol, las drogas, la pornografía, lo que sea. Algo le va a llenar. ¿Será el Espíritu Santo? Eso es lo que esos otros métodos son la sabiduría del hombre Así es, correcto. el hombre sabría cómo lo quiere empaquetar a través de los años. Es lo mismo. El hombre pensando que puede resolver el problema del pecado. Saben, no había un estudiante, pero era un estudiante y se convirtió en un maestro acá en el instituto antes de que yo llegase. Y en el tiempo que era estudiante estaba trabajando en Ketchum, acá en el centro atlético del instituto, ¿no? Y él estaba trabajando en esa instalación y había un pastor ahí. Él empezó a conversar con ese pastor sobre el mensaje de la cruz, todo lo que él estaba aprendiendo en sus clases. Y el pastor lo miró y le dijo, todo lo que me acabas de decir es cierto. Pero si yo le enseño eso a mi congregación, se van a volver locos con el pecado, locos con el Y pecado. es lo opuesto. Y es lo opuesto. La única manera de que su pueblo no se vuelva loco con el pecado Así es es. predicarle lo que predicó Pablo, Cristo y este crucificado. Y es divertido pensar de que cualquier pastor puede detener a su pueblo de pecar, como si podemos Pero es lo controlar que al tratan pueblo. de hacer ellos, es lo que buscan hacer, sí. Y eso es lo que mencionamos antes, eso es lo que hace el legalismo. Sí. El legalismo, si regresamos al legalismo y nos damos cuenta de que no va a funcionar, pero tratamos de controlar a la gente de esa manera. Y cuando la gente tiene un encuentro con el Espíritu Santo porque tienen el objeto correcto de la fe, es la única manera que no van a volverse locos con el pecado. Pablo dijo, y hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría, declarando entre vosotros el testimonio de Dios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Ahora, él está diciendo, yo puedo predicar sermones lindos, pero no les va a servir de nada. Correcto. Y me propuse, quiere decir de que él luchó en su espíritu Correcto. acerca de lo que debía predicar. Pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Los griegos ponían un premio alto en Sabiduría, el conocimiento, ciencia. sabiduría, filosofía. Esos Sí. eran los grandes pensadores de aquel tiempo, de donde así salieron es. los filósofos. Pablo pudo haber ido a hablar filosofía, así de brillante amén. era este hombre. En vez de tratar de hablar filosofía, voy a predicar a Cristo y este crucificado. Si alguien lo puede convencer en una relación con Dios, alguien puede convencerlo a salir de esa relación con Dios. Ahora, ¿por qué la crucifixión de Cristo sirvió como el punto focal de nuestra victoria? Ahí fue pagado el precio, ahí fue donde fue hecho la expiación, la propiciación, ahí fue donde el único sacrificio perfecto fue hecho, la única manera que se podía pagar La redención. el pago del pecado, la redención del hombre. Ese fue el punto ahí. Entonces, no solamente para la victoria de la penalidad del pecado, sino del poder del pecado también. En el Calvario, si hubiera podido hacerse de otra manera, lo hubiera hecho, pero no se podía haber hecho. Él pagó eso. Sí, Si hubiera, él así dijo, es. él oró eso. Si hubiese otra manera, que pase esto de mí. Y en el versículo 24 dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Los eruditos hablan que Pablo hace una comparación ahí de un método de ejecución cuando un asesino asesinaba a alguien, entonces ponían el víctima contra el asesino y la descomposición de ese cuerpo iba a pasar. Ese es un pensamiento horrible, pensar de que iba a estar amarrado con un cuerpo muerto, pero eso es una ilustración viva de Así lo es. que hace el pecado. Correcto. Así Va a descomponer su espíritu, va a podrir, por decirlo así. Finalmente eso lo matará. Lo matará, va Sí, así a dirigir a una muerte espiritual, lo va a matar. Y si no
no tratamos con eso apropiadamente. Eso es lo que es el cuerpo de la muerte y lo compara con eso. Compara este pecado, lo compara a eso. Es algo muy serio de lo que estamos hablando, es muy serio. Y todos estos otros métodos no solamente no van a funcionar, sino que son pecaminosos en sí, viendo hacia la ley o nuestras leyes en vez de ver a Cristo. Él no dice qué, él dice quién. ¿Quién me librará? Y eso es importante. Porque él entendió, si la respuesta estuviese dentro de él hubiese buscado un qué, pero su realización es que la respuesta no está dentro de mí, entonces tiene que buscar a un quién, porque no puede venir de sí mismo. Él se está dando cuenta de esto, punto y aparte. No lo tengo dentro de mí, así que necesito a alguien que haga esto por mí. Y dice, gracias doy a Dios por Pero- Jesucristo, Señor nuestro. Permíteme hacerles una pregunta. ¿Este problema está tan mal como estamos presentándolo? Tal vez peor. Tal vez el problema es peor de lo que nosotros pensamos. Creo que así es. Sí, esto es peor. el problema de la humanidad. Nos encanta culpar a alguien. Los cristianos les encantan culpar a alguien, culpar al diablo, culpar al mundo, culpar al sistema, culpar a los demócratas. Nos gusta culpar a cualquier persona menos a nosotros mismos. Lo que Pablo nos está diciendo es que encaminar en victoria cristiana, eso cae o depende de mí. Tengo que entender que yo soy el problema y la única solución es Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Es la única respuesta y este es el problema del cristiano, es el pecado propiamente. La mayor victoria, usted lo dijo y lo he escuchado decirlo, ni siquiera sé que puedo contar las veces, pero las mayores victorias que Dios nos puede dar son victorias sobre nosotros mismos. Así es, sí. Y nosotros que hemos estado viviendo para Dios por mucho tiempo, muchas veces nos alejamos de este versículo 24. Miren, salimos fuera del entendimiento diario de nuestro miserable y nuestra necesidad de Él y la necesidad de la cruz y estar anclado ahí. Y creemos que nuestras obras, nuestra justicia de una manera sobreexcede la necesidad de esto. Es un entendimiento de que sin Él no puedo vivir, voy a fallar, estoy dependiendo en esa obra consumada. Así es. Pablo habla de sí mismo en Filipenses capítulo 3. Todas las cosas que otras personas contaban como algo positivo, Sí. él las contó como pérdida. Cuento todo como pérdida. ¿Podría entonces ser que la cruz es tan significante para nosotros tanto como nos vemos en este contexto? Que si no nos vemos en este contexto, entonces siempre va a disminuir el Sí, significado así es. y el valor del Calvario. Si yo no entiendo cuán miserable soy o al grado que entienda yo lo miserable que soy, es lo significativo del Calvario en mi vida y corazón. Yo no puedo hablar del hermano Christian, pero él y yo somos ordenados en el mismo comunión de creyentes y estamos alegres de lo que Dios ha hecho en esa denominación y los dos estamos de acuerdo que nuestra comunión y la iglesia de Pentecostal tiene que rezar a la cruz, tiene que rezar al Calvario como el enfoque. ¿Cuántos se dan cuenta, quienes quiera que sean, se dan cuenta de eso? Siento que hay un grupo que está creciendo que se ha dado cuenta de eso. Siento que hemos visto eso o hemos entendido eso. Cada año que voy a la conferencia Hechos 6.4, la primera vez que conocí a Christian años atrás, yo creo que el enfoque año tras año que la gente está despertando a eso y miramos eso en la Iglesia de Dios, a la Asamblea de Dios, pero todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer en lo que se refiere en esto y todavía se tiene que hacer bastante para que este mensaje salga y no se dan cuenta que tienen esa mentalidad y lo entienden en la mente, pero es el espíritu que Dios lo levanta de su sueño y se da cuenta que yo he estado poniendo mi enfoque en lo incorrecto, he puesto mi enfoque en lo que hemos dicho antes, en cosas buenas, pero no son las correctas. Que no es similar para una persona antes de que sea salva, antes de que pueda ser salva, tiene que darse cuenta de que es una persona pecadora.
¿Qué no se le ha dicho a usted que usted va a echar a perder su ministerio al asociarse con eso? Sabe, cuando se me ofreció la oportunidad de venir aquí, dije, ¿sabe qué? Yo no sé lo que la gente va a pensar, pero yo creo que yo sé que esta es la voluntad de Dios para mí. Entonces yo acepté. No se me ha dicho eso por la mayoría de la gente. La mayoría de la gente han apoyado en lo que estoy haciendo y donde me encuentro. Y hay personas que probablemente sí piensan que si ese es el caso, entonces voy a confiar en el Señor que Él va a dirigir, guiar y darme la dirección. Pero para mí personalmente, llegando aquí en el 2020, mis ojos han sido abiertos al pensamiento de que hay mucho más en la iglesia pentecostal, aparte de donde yo estaba, que hay un cuerpo grande de creyentes que más y más están siendo expuestos a este mensaje y se están dando cuenta de la importancia de este mensaje y están dándose cuenta de que necesitamos, así como el logo que tenemos, la cruz y la paloma, la cruz y después la paloma. Y yo creo que Bueno, si vemos Gálatas capítulo 2 y uno se dará cuenta que tal vez podemos llamarlo el señor Pentecostés original, no entendía algo de vivir cristianamente que debía de haberse enseñado por alguien fuera de su propio campamento. Pedro necesitaba aprender algo sobre la vida cristiana diaria que solamente el apóstol Pablo podía enseñarle, y él estaba fuera de ese campamento. ¿Y quién soy yo? Pero aún una denominación pentecostal principal tal vez tenga que aprender algo de alguien fuera de su propio grupo que aún no han aprendido. Y yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, sea que usted esté asociado con nosotros como movimiento o no, la pregunta es, ¿lo que estamos diciendo es fundado en la Biblia? Si usted no lo puede refutar de la palabra de Dios, entonces ¿por qué vamos a resistirlo? sí. Si lo que estamos diciendo es bíblico, y es cierto que hay momentos donde hay cosas que no sabemos de la vida cristiana que debemos de aprender de otras personas, pero ¿por qué vamos a pelear contra lo que es bíblico? ¿Por qué vamos a resistir algo que nos puede ayudar? Porque si es bíblico, nos va a ayudar. Se llama orgullo, mi hermano. Sí, así es. Yo creo que es muy simple, muy simple. Sí, muy sencillo. Sí, complicamos de más las cosas. Sobrecomplicamos las cosas, entonces miramos cosas más allá, pero la simplicidad del evangelio, de este mensaje, es que liberta a la gente. Así es. Y constantemente estamos viendo, no es tan fácil, tenemos que inventarnos otra cosa para añadirle a eso, para hacer una salsa espiritual para hacerlo funcionar, por decirlo así, pero esta es la esencia de lo que libra al hombre. Pablo usó esas palabras, la sencillez que está en Cristo, es algo sencillo. Muy bien, Dave, el versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Estaba leyendo otra cosa. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Presenta a Pablo que revela la respuesta a su propia pregunta. La liberación llega a través de Jesucristo y Cristo solo, y más en particular lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Aquí me detengo solo un momento. Una de las respuestas que se nos da, eso puedo dejarlo cuando yo quiera. Ahora usted está batiendo su cabeza en negatividad. Lo he dicho yo propiamente. Yo le he dicho a la gente eso. Yo dejaría el alcohol cualquier momento que yo quisiera, pero no quería. Entonces, ¿qué uno hace cuando el querer Sí, así nunca llega? Esa es la atadura ahí. Sí, ese deseo. Y uno no puede dejarlo cada vez que uno quiera. Esa manera de pensar le mantendrá atado por siempre. Yo tenía un hombre en la iglesia que se me acercó, estaba adicto a la pornografía, y esto fue años atrás, y yo traté de ayudarle de la manera posible, y él lo admitió. No quiero detenerme de hacerlo, no quiero dejarlo. Yo sé que está malo, pero no quiero dejar de hacerlo, y eso
es algo grande y así se encuentran bastantes personas. Realmente no quieren dejarlo y ese es un lugar peligroso de encontrarse. Pero, ¿por qué no quieren, conociendo el problema que esta situación trae? Yo creo que ellos, el pecado tiene Sí, un placer así por es. una temporada. El pecado tiene placer por una temporada. Y sea que hablamos de, Discúlpeme, pero siempre termina en ataduras. siempre concluye con atadura. El pecado trae esa experiencia ¿Qué iba a decir eufórica. usted? Cuando usted habla de esa máquina de apostar, le pega el botón y se enciende la luz y gana dinero, aunque usted gasta cada vez que oprime el botón y usted gasta, no sé, gana un poquito de regreso, pero eso le hace una reacción química en el cerebro. Oh, yo gané, entonces sigue oprimiendo el botón. El casino está saliendo más adelante porque usted está gastando todo ese dinero y usted gana un poquito solo para mantenerlos enganchados. Y el hermano Larson ha hablado de eso. La gente toma alcohol y drogas por el efecto. Lo hacen porque se sienten bien. Va a ser placentero por una temporada, pero va a terminar en atadura. Siempre va a haber un tiempo donde tenemos que pagar y va a ser una realidad y va a ser una realidad dura en su vida. Gasta todo su dinero en esas máquinas o gasta todo su dinero bebiendo alcohol. Yo tenía un compañero que nos pagaban el viernes, estábamos trabajando en construcción, nos pagaban el viernes y el lunes me estaban pidiendo prestado porque él tomaba todo el fin de semana y es algo bien serio. Le gusta por un tiempo, vive las fiestas, pero después la realidad llega, el pecado siempre hay que pagarse y siempre llega ese pago y usted lo dijo antes, lo va a llevar más lejos de lo que usted quiere ir. ¿Será este uno de los primeros problemas o principales problemas en nuestras iglesias? Yo creo que sí, por la tecnología. Yo creo que la pornografía es un problema principal porque es bien accesible. Puede tomar su teléfono Socialmente aceptable. y como usted aún Así es. dicho antes, los hombres y las mujeres están luchando con eso. Era antes solo los hombres, pero ahora son los hombres y las mujeres. El estudio dice que la persona promedio en Estados Unidos ha visto pornografía antes de los 10 años de edad y se está volviendo más joven y más joven, infiltrados en la escuela, infiltrados en los vecindarios. Es un problema muy severo. Sí. Y la iglesia está tratando con eso, pero lo he dicho antes, no conozco alguien que influya en los medios sociales o en YouTube que tenga cristiano, que tenga algún tipo de series de videos de hablando de cómo vencer la pornografía, tomando ciertos pasos. Es un gran problema. Toda persona principal que influye al cristianismo trata este tema de la pornografía. Yo he Sí. visto unas figuras, encuestas anónimas en las iglesias que se han tomado. Estamos hablando del 70% de los hombres. Eso es, Si recuerdo correctamente, el 50% de los pastores. sí. Si las cifras están correctas, 50%. De acuerdo a Pew Research era 50%, sí. Y muchos dicen tal vez no son honestos y ese es el problema con las encuestas. Y la razón más grande es que no saben cómo encontrar la victoria, no saben dónde se encuentra la victoria O algunos no quieren dejarlo. o no lo quieren dejar. Nosotros creemos acá en el ministerio, nosotros queremos que el cristiano quiera la santidad. Aún creemos en predicar la santidad, pero la santidad, la pregunta es cómo es que eso se atiene, cómo es que el cristiano puede vivir una vida que agrade a Dios santa. Aún creo que el cristiano necesita el temor de Dios en sus vidas. ¿De qué se trata esta situación de la dopamina que mencionó? La dopamina es una hormona que va al cuerpo a través del cerebro cuando usted ve o hace algo que le causa placer. Y es ese sentir de euforia, es una reacción química en el cuerpo que le da ese sentimiento de euforia cuando usted hace algo que le gusta o que le es de placer. Entonces, cuando aprendemos de que el pecado es placentero por una temporada, es lo que estamos viendo.
Hay un libro que yo leí que se llama El desintoxicamiento de la dopamina. Si usted lo tiene por 30, si puede detener el hábito por ciertos días, va a dejar de recibir esa dopamina y va a sentirse mejor y va a empezar a sentirse deprimido. Entonces esa dopamina volverá a niveles normales. El problema es de que aún después de hacerlo por 30 días, la gente quiere ese placer una vez más. Así que sabemos que aún haciendo, entre comillas, ese desintoxicamiento de la dopamina no es suficiente para libertar a un hijo de Dios. No es liberación. No lo es. Ese deseo todavía está ahí. Correcto. El problema con la dopamina es una vez que algo lo emociona, tiene que seguir más adelante para que continúen dándole ese mismo efecto. Se empeora en lo que se involucra. Es por eso que la gente llega a esos puntos de depravidad y dicen que no pueden darse cuenta cómo llegaron ahí porque quieren más y más. La gente, yo leí de un apostador profesional que hizo $150,000 en un año apostando, pero perdió $180,000 apostando. Entonces es porque estaba adicto a eso. Entonces, y así es siempre. La gente no solamente queda con las pérdidas, sino que es la emoción que reciben. Y es verdad, con eso de la bebida, eventualmente usted necesita más, va a necesitar más o algo nuevo, porque ese sentimiento no fue suficiente, ahora necesita la cocaína o lo que sea, y es lo que crea ese estilo de vida adictivo y lleva a la persona a ataduras fuertes. Pero toda persona en cualquiera de esas ataduras puede ser libre a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. Sí. Uno de mis primos hermanos, David, era el hermano de David Beatty, y él era un alcohólico. Llegó al punto en el que los doctores le dijeron que si se emborrachaba una vez más, que mejor no regresara a ellos. Está perdiendo el tiempo, yo no puedo ayudarle, usted va a morir. Y eso lo estremeció. Le llamó a su madre y le dijo lo que les acabo de decir a ustedes. Y él dijo, estoy muriendo. Si yo vuelvo a beber un trago de alcohol. Y lo hermoso de todo esto es que su madre solamente terminó el 2º año de escuela, pero sabía cómo orar. Así es. Sabía cómo tocar a Dios. Y él, una vez más, el Señor lo sacó de allí. Alabado es Dios. La única respuesta. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.